Hola, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes para compartir de la palabra del Señor. Pero antes de eso, vamos a un video musical y luego volvemos con la palabra de Dios. Vamos entonces con el video. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que los haré descansar, dice el Señor. Porque mi yugo es fácil, porque ligera es mi carga, porque mi yugo es fácil, porque ligera es mi carga. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es Jesús, síguele hoy, toma tu cruz. Él es Jesús, síguele hoy, toma tu cruz. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que los haré descansar, dice el Señor. Porque mi yugo es fácil, porque ligera es mi carga, porque mi yugo es fácil, porque ligera es mi carga. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es Jesús, síguele hoy, toma tu cruz. Él es Jesús, síguele hoy, toma tu cruz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es Jesús, síguele hoy, toma tu cruz. Bien, estamos de vuelta entonces para comenzar nuestro tiempo de esta serie que le hemos llamado Jesús es extraordinario. Para los que no me conocen, se me había olvidado decirles el nombre. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Alvarado y aquí estamos siempre en este mismo canal. Como decían, una serie muy antigua, en este mismo Vaticanal. Pero aquí estamos siempre con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Y también estamos en YouTube, así que si ustedes nos quieren seguir también ahí, subimos este mismo video, lo ponemos en YouTube y ahí ustedes nos siguen también para que le den me gusta a este video que estamos compartiendo con ustedes. Yo les decía que esta serie la hemos llamado Jesús es extraordinario y la estamos sacando del libro de Colosenses. Ya estamos en el capítulo 3, hoy día entramos al capítulo 3, vamos a leer 9 versículos el día de hoy para seguir con esta serie. Así que vamos a cambiar un poquito acá el tema. Nos vamos a ir para que ustedes lean junto conmigo. Bien, bien, bien. Déjenme ver un detalle. Sí, estamos bien entonces. Ok, ya. Entonces, estamos leyendo Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice,
antes de leer, yo creo que quizá a lo mejor a algunos se le hace conocido estos versículos. De hecho, no sé, para mí me hace pensar en una canción porque era una canción que se cantaba antiguamente que, que era de este versículo 1. Y dice así, ya que han resucitado, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo, eh, está sentado en el lugar de honor. Vamos a leerlo nuevamente para... ando un poquito disperso el día de hoy, pero vamos a leerlo de nuevo para que se entienda mejor. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Un paréntesis, quizás me confundí porque como uno tiene el background de la Reina Valera, uno como hasta lo dice de memoria, por eso me anduve enredando un poquito en esta versión, porque esta es la nueva traducción viviente. Entonces por eso estaba pensando en la Reina Valera en este versículo. Por eso yo les decía que me recordaba incluso hasta una canción, y está sacada obviamente de la Reina Valera. Versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. ¿All right? ¿Ok? ¿Bien? Entonces, nosotros seguimos estudiando este libro, como les digo, el libro de Colosenses, y estamos viendo este título que le hemos llamado Jesús es extraordinario, porque yo les comentaba en otras ocasiones, esto cuando a medida que vamos leyendo este libro, incluso a partir del capítulo 1, vamos viendo a este Jesús extraordinario que nos está mostrando Pablo, y es por causa de las acechanzas que tenía esta iglesia que estaba siendo acechada, valga la redundancia, por estas doctrinas que se estaban levantando. Entonces Pablo, en defensa y en ayuda de esta iglesia, les manda esta carta desde Roma para ayudarlos con este tema que los acechaba y que podía poner en peligro la espiritualidad y la doctrina principalmente de estos hermanos de Colosas. Y por eso le escribe esta carta a los colosenses y destaca bastante lo extraordinario, para querer usar el título de esta serie, de Cristo. Y le da, pero muchos argumentos para poner en manifiesto de que el Dios que ellos sirven y el Dios que ellos adoran es un Dios extraordinario que no se compara absolutamente con nada de lo que estas falsas doctrinas estaban ahí queriendo poner o de alguna forma tratar de engañar a estos hermanos en Colosas. Pero volvamos nuevamente a nuestros versos que vamos a ver el día de hoy, a los versículos que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ir viendo la primera parte de este versículo 1, siempre me confundo con capítulos, pero es versículo 1, parte A y parte B, porque miren que Pablo aquí está diciendo algo bien interesante, porque lo primero que comienza diciendo Pablo, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo.
Yo les decía que me había confundido porque la Reina Valera dice, ya que han resucitado con Cristo, ya que han sido resucitados con Cristo. Y ahí venía la canción después que yo les mencionaba, no se las voy a cantar. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, ya que han sido resucitados a una nueva o a una vida nueva con Cristo, entonces son hijos de Dios. Lo que Pablo está destacando de estas personas, de los colosenses, es que ellos son hijos de Dios y hace la aclaración importante, ya que no les está hablando a personas inconversas. Y aquí es donde nosotros tenemos que destacar eso de lo que Pablo está hablando y está diciendo, de que él no le está hablando a inconversos, está hablándole a cristianos, a hijos de Dios. Y obviamente a nosotros el día de hoy lo está haciendo de la misma manera. A hijos de Dios le está hablando y les está diciendo, ustedes han sido resucitados a una vida nueva o a una nueva vida con Cristo. Entonces eso ya marca una diferencia del cristiano verdadero de un inconverso. Entonces, ahí es donde tenemos que entender esa diferencia que está marcando Pablo en la primera parte del versículo 1. Ahora, nosotros debemos recordar que los que han sido resucitados con Cristo tienen una diferencia al resto, y es lo que estamos diciendo de los que son resucitados en Cristo, son hijos de Dios, y obviamente los que no han sido resucitados con Cristo no son hijos de Dios. Algo bien simple y algo fácil de entender en esa parte. Y la parte B de este versículo 1 es: pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Ahora, estamos tomando el capítulo 3 en un sentido de entender que, ok, estas personas son nuevas criaturas, son cristianos verdaderos, en el cual Pablo le está dando esa no sé si esa palabra está correcta o no, ahí me disculpan, los está destacando, iba a decir destacación, no sé si existe esa palabra, pero está destacando y lo está separando del resto, en donde les está llamando, ustedes son diferentes, ustedes no se pueden comparar al resto, porque ustedes son hijos de Dios y han resucitado a una nueva vida con Cristo. Entonces, como son hijos de Dios y están en una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. O sea, ya le está dando una connotación diferente, que es el comportamiento que debiésemos tener todo hijo verdadero de Dios. Si tú eres hijo verdadero de Dios, entonces debemos y debes poner tu mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado. O sea, pon tu mirada en Cristo. Fíjate en Él. Él es el centro. Entonces, te das cuenta que aquí se destaca lo que nosotros le hemos puesto a este título de esta serie: Jesús es extraordinario. Entonces, fíjate en ese Cristo extraordinario. Fíjate en ese Dios inmenso y que es insuperable, y que, como diría un niño, nadie le puede ganar, porque Él es el superhéroe de todos los superhéroes. Entonces, nuestro Dios se destaca y nuestro Dios supera a cualquier cosa que pueda existir y que pueda haber en este mundo. Entonces, Pablo está dando esa directriz para seguir y vivir como hijos de Dios. Y aquí usa un verbo bien importante que ayudan a reforzar este mandato y esta orden que está dando Pablo. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Pongan. O sea, este es un verbo así como con un carácter de orden, o sea, de ordenanza. A eso me refiero, no de orden de que esté todo ordenado, sino que de ordenar. Hey, pongan la mirada en las cosas de arriba. Tú eres hijo de Dios, debes poner tu mirada en las cosas de arriba. Veamos el versículo 2 ahora. Usa otro verbo, fíjense. Primero decía pongan, y ahora dice piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y aquí hay algo bien interesante que podríamos destacar en esto de piensen, porque muchas veces nosotros estamos pensando, nosotros en Chile usamos una expresión: puras cabezas de pescados, o sea, puras cosas que no tienen importancia,
nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas que muchas veces no valen la pena, nos empezamos a afligir. ¿Cuántas veces comenzamos a poner nuestra mente en esas cosas de tengo que hacer esto, tengo que pagar esto otro, y tengo que realizar esto, y eso te empieza a afligir, y eso te empieza a quitar el gozo, te empiezas a frustrar, porque cuando es algo que tiene que ver con el dinero, cuando tienes que pagar cuentas, obviamente no sabes qué hacer, no tienes la solución inmediata. Muchas veces, lo hemos dicho en otras ocasiones, producto muchas veces de nuestra propia negligencia, nos vemos en ese tipo de problemas, pero nuestra mente está pensando en ese tipo de cosas. Entonces, Pablo le está diciendo a estas personas, y de nuevo a nosotros también, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En sesiones anteriores que hemos tenido, una de las cosas que salieron en esta conversación que hemos tenido sobre este tema es poner a Cristo en el centro. O sea, no es solamente el decir Jesús es extraordinario y quedarse con esa frase bonita o ese título que puede llamar la atención. El tema acá es poner tu mirada en Cristo y que Él sea el centro de tu vida. Hace poco conversaba con mi esposa de una situación puntual, y yo le decía que hace algún tiempo atrás Dios ha estado hablando fuerte a mi vida con respecto a esto mismo, de poner a Cristo en el centro. Y una de las cosas que yo le conversaba, que muchas veces Dios me hacía ver a través de su Espíritu Santo, en donde él me dice, ya, si yo te sacara todo, si yo te quitara todo, como algo así como Job, por ejemplo, en donde ni Dios lo quiera, por favor, que no llegase a pasar algo así, en donde mis hijos con mi esposa tuvieran un accidente y yo los perdiera y ellos partieran al cielo. Sería terrible, sería algo sumamente triste, sería algo en donde uno le costaría recuperarse y uno caería en una tristeza bien grande, porque es tu esposa, son tus hijos que acabas de perder. Pero de ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde queda Dios en esa situación? ¿Pasa a un segundo lugar? ¿Porque tu pena pasa a ser más grande que ese sentimiento de extrañar a tu familia? ¿Dónde queda Dios en esa situación? Entonces, llevémoslo ya quizá a algo más simple que muchas veces vivimos, porque nosotros somos muy buenos para afligirnos con cosas muy pequeñas y debemos reconocer eso. Y es porque no estamos haciendo lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y es porque aquí nos está llamando la atención de no fijen su mirada en este mundo. Y a nosotros nos cuesta tanto porque estamos tan apegados a este mundo, estamos tan arraigados a este mundo, nos mueve este mundo para todos lados, porque obviamente vivimos en él. Pero mi pregunta en el día de hoy para todos nosotros es, ¿estamos poniendo nuestra mirada, estamos poniendo nuestros pensamientos en las cosas del cielo? O en este caso, ¿estamos poniendo nuestros pensamientos en Cristo, en Dios? ¿Dios está siendo el centro de mi vida? Entonces te dejo esta pregunta ahí para que tú la medites y tú lo pienses a través de lo que estamos viendo y lo que Pablo nos está mostrando en esta hora. Ahora, Pablo vuelve a aclarar acá en el versículo 3, si ustedes se fijan, pues ustedes han muerto a esta vida. O sea, recuerden, hermanos, recuerden de que ustedes ya no son parte de este mundo, sino que ustedes son nuevas criaturas. Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, su verdadera naturaleza está escondida con Cristo en Dios. O sea, ¿por qué nos afligimos tanto si nosotros somos nuevas criaturas? No debiéramos afligirnos por las cosas que están sucediendo en este mundo o las cosas que nos están pasando, porque nosotros hemos muerto a esta vida. Eso es lo que debiera estar pasando. Entonces,
Comienza a examinarte a través de esta palabra que el Señor nos está presentando en esta hora. ¿Me estoy afligiendo demasiado por las cosas de este mundo? ¿Estoy realmente viviendo apegado a este mundo con todo lo que este mundo me ofrece? Incluso algo que puede sonar muy ridículo, quizás muy chistoso para algunos, pero hay gente que se aflige hasta porque tu equipo de fútbol o tu selección que tú sigues de fútbol o lo que sea, perdió. Hay gente que hasta con eso se aflige. Y yo por eso, hay alguien a lo mejor que pueda decir, bueno, a mí no me interesa el fútbol. No, yo estoy poniendo un ejemplo sumamente ridículo para que entender que muchas veces nosotros con cosas tan pequeñas nos estamos afligiendo y que no nos deberíamos afligir. Porque, como dice Pablo en el versículo 3, porque nosotros ya hemos muerto a esta vida. Este mundo ya no nos debiera conmover en el sentido de que, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque nosotros ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en el cielo, y su verdadera vida, como sigue diciendo Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y aquí algo me hace pensar un poquito cuando está hablando de porque ustedes han muerto a esta vida. Si ustedes se recuerdan cuando estudiábamos el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo le está diciendo también a los hermanos ahí en Roma, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y cuando él habla de entregar tu cuerpo como sacrificio vivo, está hablando en un término en donde tú mueres a tu antigua manera de vivir. Porque cuando tú presentas un sacrificio y sacándolo de lo que era antiguamente los sacrificios, ¿qué es lo que pasaba con el animal que se entregaba como sacrificio? Era, valga la redundancia, sacrificado y muerto. Entonces, si tú te estás presentando como sacrificio vivo, eso quiere decir que tú estás diciendo, entonces yo muero a mí y me entrego como sacrificio a mi Dios, al Señor, y hago que Él gobierne y que sea Él el que se enseñoree de mi vida. Pero ahí está nuestra lucha y está nuestro problema en donde estamos lidiando con estas situaciones. Ahora, hay algo que es bien interesante también de lo que Pablo presenta en el versículo 4, porque es una promesa de lo que nos está dejando Cristo a través de este escrito que Pablo les presenta a los hermanos. Cuando Cristo, nuestra vida, cuando Cristo sea nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. O sea, nos está haciendo parte de Él. O sea, tenemos un futuro. Aquí nos está, esto es lo que me gusta, aquí nos está dando una esperanza de vida. Pero de nuevo, volvemos a lo básico, volvemos a lo que muchas veces nos enredamos. Estas raíces de este mundo que nos atrapan y que nos hacen mirar hacia abajo. Entonces, tenemos esta promesa. Pertenecemos a una familia totalmente diferente. Somos nuevas criaturas. Nuestra familia es completamente diferente porque pertenecemos a la familia del Señor. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Entonces, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros, ustedes, también serán manifestados con Él en la gloria. Estaremos con Cristo, estaremos reinando, estaremos gozándonos con Él. Entonces empecemos a quitarnos este deseo por estar preocupados de lo que este mundo nos está entregando. Y de nuevo, hermanos, cuando uno dice estas cosas, uno está luchando con esto. No es que yo lo haya superado todo y ya yo no tengo problemas con desear cosas de este mundo, porque muchas veces este mundo es muy atractivo y nos llama la atención, o las situaciones que uno vive te hacen mirar hacia abajo, te hacen mirar a este mundo, te hacen mirar esta tierra y empezar a preocuparte, me gustaría tener eso, o
estoy pasando por esta situación, pero es porque dejamos de mirar a Cristo, es porque dejamos de pensar en Cristo, es porque dejamos de poner nuestra mirada en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, decía una canción, un himno antiguo. Y lo terrenal, sin valor será, a la luz de nuestro buen Salvador. Entonces pon tu mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en Cristo, que el Espíritu Santo en esta hora nos está hablando y nos está diciendo, hey, déjate de mirar tanto para abajo y mira para arriba. Mira al Señor, mira a Cristo, mira al Señor, busca su palabra, empápate de su presencia y déjate de mirar esta tierra. Versículo 5. Y aquí usa una palabra conexión en esta versión, que es yo les decía, la nueva traducción viviente. Perdón, aquí me había saltado el versículo 4 cuando está hablando de la promesa. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, cuando sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y está conectándolo con lo que estábamos leyendo lo que pasa es que aquí puse dos versiones, por eso me confundí. Aquí puse la versión, hago un paréntesis aquí, puse la versión de la Biblia de las Américas y la versión de la nueva traducción viviente, para que fue un error de copia. Así que ahí, por eso dije, ¿por qué me pareció dos veces el mismo versículo? Pero ahí está en dos versiones. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y lo que decía en la Biblia de las Américas, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ahora sí pasamos al versículo 5, en donde Él está usando esta palabra de conexión, y lo hemos comentado también en otras series, en donde Pablo usa harto estas palabras de conexión que vienen, valga la redundancia, conectando lo que viene hablando anteriormente, porque él usa así que, y en la Biblia de las Américas, por tanto, usa la palabra por tanto, y hemos hecho el comentario de por tanto, o sea, esa palabra de conexión tiene que ver con lo que Pablo viene hablando en los primeros versículos y en los capítulos anteriores a los que acabamos de leer, al que acabamos de leer. Entonces él dice en este versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Yo les hacía el comentario sobre Romanos 12, donde Pablo está diciendo, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque ya que entendieron y vieron de que Dios nos ha dado salvación y se ha entregado, estoy hablando del libro de Romanos, entonces, entendiendo toda esa verdad y toda la grandeza de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, aquí haciendo un paralelismo de ese pasaje o de ese libro con estos versículos de Colosenses 3, después de haber visto todo eso, nosotros somos nuevas criaturas, ya que han resucitado con Cristo en una nueva vida y son parte del reino de Dios, van a disfrutar de la gloria de Dios, van a participar del reino de Dios. Entonces, después de todo eso, por lo tanto, o así que, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, que acechan, que están ahí, que están listas para atacar dentro de ustedes, porque seguimos teniendo pecado en nosotros. Vivimos en este cuerpo de muerte, vivimos en este cuerpo de pecado que está inclinado a pecar. Nosotros nacimos del pecado. Lamentablemente traemos la simiente de Adán en nosotros y por Cristo somos nuevas criaturas, pero el pecado todavía está en nosotros y por el poder de Cristo tenemos que seguir luchando día a día con este pecado que está en nosotros. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y aquí es donde Pablo nos está haciendo esta mención de hacer morir estas cosas
que están en nosotros. Y Pablo acaba de dar una lista acá que pudimos ver que él mencionaba. Y aquí, a ver, denme un segundo. En donde él mencionaba se las leo rápidamente: inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, no ser avaros o idólatras, que es también lo que conecta el amar las cosas de este mundo. Entonces Pablo está dejando ¿cómo se llama? Estas listas donde hace esta mención de estas cosas que todavía están en nosotros y que debemos hacerlas morir por el poder que el Señor nos entrega a través de su Espíritu Santo. Y esto quiero conectarlo con el versículo que me apareció acá, los versículos 15 y 16 de 1 de Juan capítulo 2, en donde Juan está diciendo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También tenemos una serie del libro de 1 de Juan. Así que usted, si no la ha visto, le invito a que vaya ahí a nuestra página de Facebook o al canal de YouTube, y tenemos esta serie de 1 de Juan. Y sigue diciendo el 16: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Así que hagan morir. De nuevo, Juan usa la misma expresión que está diciendo Pablo. Miren, fíjense: hagan morir. Hagan morir. Acá en el comienzo, en la mitad del versículo 16, pero también en el versículo 5 de Colosenses está diciendo lo mismo: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales, que está diciendo Pablo, y Juan está diciendo exactamente lo mismo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, como que se copiaron. Es como que es como si Juan hubiera escuchado a Pablo o Pablo hubiera escuchado a Juan. Es como si hubiera pasado algo así y se copiaron el diálogo y dijeron lo mismo. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y de nuevo, pareciera que yo hubiera tomado los versículos de Colosenses y lo hubiera pegado acá en esta parte, y es dos personas inspiradas por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, a decir las mismas cosas porque son importantes. Hagan morir, debemos hacer morir las cosas pecaminosas que están acechando dentro de nosotros. Entonces tengamos cuidado. Entonces ahora quiero que describamos un poquito estas cosas que acabamos de ver: la inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos, ser avaros, idólatras. Por ejemplo, la inmoralidad sexual es una conducta que va en contra de las normas de conducta establecidas en una sociedad, cultura o época. En particular, se considera inmoral tener relaciones sexuales con menores, por ejemplo, ya que no tienen la madurez, ya sea emocional y física, para dar su consentimiento. Otro ejemplo es la prostitución, las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, incesto y la homosexualidad. Eso es lo que sería la inmoralidad sexual. Pero si ustedes se van a fijar en estos contenidos que hemos puesto acá, de estas descripciones de estas cosas, como que todas se conectan en las mismas y como que son muy parecidas. Por ejemplo, la impureza: pensamientos y sentimientos que van en contra de valores y principios de una persona, muy parecido a la inmoralidad sexual. Tenemos lujuria, envidia, odio, codicia, robos, asesinatos, fornicaciones, adulterio, fraudes. Entonces, se dan cuenta como que se relacionan bastante. Bajas pasiones son cuando una persona se obsesiona con algo o alguien sin importar si causa daño a sí misma o a los demás. Y aquí se me viene de inmediato la historia de los hijos de David. Ahí hay una buena historia que ustedes les recomiendo que busquen, en donde el hijo se mete con su hermanastra y después el hermanastro mata al hermano y al hermanastro y así, y es mejor que una teleserie que puedan ver en su país. Así que les dejo
eso y lo busquen. ¿A dónde está? ¿Cuál es la historia de los hijos de David? Y termina en una triste historia. Al final ese hijo le importó absolutamente nada haberse acostado con su hermanastra, y después a su hermano le importó nada haber matado a su hermanastro. En fin, sí, hay una teleserie ahí, o se podría hacer hasta una película con eso, pero como decía, esta definición de bajas pasiones son cuando una persona se obsesiona. Entonces tengamos cuidado, porque de repente nos obsesionamos y después no nos importa absolutamente nada y pasamos a llevar a los demás, nos pasamos a llevar a nosotros y dejamos el gran desastre no solamente en nuestras vidas, sino que quizá en muchas otras personas. Malos deseos son deseos que no se ajustan a los valores morales o éticos de una persona. En la teología cristiana se les llama concupiscencia. Y son deseos desordenados, la concupiscencia son deseos desordenados que se oponen a la voluntad de Dios. Avaros. Se caracteriza a la persona por el deseo excesivo de poseer riquezas. Se considera un vicio que va en contra de los valores éticos y espirituales. Y por último, la idolatría, que sería que ama excesivamente a alguien o algo, apasionado, entusiasta, adorador, venerador, devoto, enamorado, fanático. O sea, está pero obsesionado. Nosotros debiéramos ser idólatras, pero de Dios. Debiéramos tener estas características, pero hacia Dios. Ser apasionados, entusiastas, adoradores, veneradores. Debiéramos ser devotos, debiéramos estar enamorados y debiéramos ser fanáticos de Dios. O sea, esta idolatría debiéramos tenerla con Dios solamente, pero muchas veces y lamentablemente la tenemos con las cosas de este mundo que nos llaman la atención y nos obsesionamos y nos volvemos locos y nos dejamos de lado a las personas que nos rodean, que nos aman, y les hacemos daño. Sigamos con el versículo 6, que dice: a causa de esos pecados, esto es lo que viene. De todas estas cosas que acabamos de nombrar, esto es lo que viene: la furia de Dios. Entonces, si tú vas a seguir con esto, si no has entendido que si tú practicas estas cosas, si no te desechas de estas cosas, primero que todo está demostrando que tú no estás siendo un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano sigue luchando con el pecado. Pero si tú no te desechas de esto y tú sigues estando en esto y tú sigues lidiando con estas cosas y no te vas a deshacer de esto y no quieres hacerlo, entonces déjame decirte que va a venir una consecuencia, como dice el versículo 6. Va a venir la furia de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Entonces tengamos cuidado. Entonces va a venir la ira de Dios, como dice la Biblia de las Américas. Vendrá la ira de Dios o la furia de Dios, como está diciendo esta versión también. Miren lo que dice el versículo 7. Porque yo les decía recién, si tú no te despojas de estas cosas, entonces eso está mostrando algo en tu vida. Entonces a lo mejor tú no eres un verdadero cristiano, porque si tú no quieres despojarte de estas cosas y quieres seguir amando estas palabras o esta lista de cosas que nos nombró Pablo, entonces hay un problema en donde no estás siendo un verdadero hijo de Dios. Porque esto es lo que le dice Pablo a los hermanos de Colosenses. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, de nuevo vuelve a mencionar lo que estábamos diciendo en un principio. Ustedes ya han resucitado con Cristo. Ustedes se caracterizan por ser nuevas criaturas. Entonces, antes nosotros hacíamos todas estas cosas. Éramos avaros, éramos idólatras, había inmoralidad sexual en nosotros, había impureza, había bajas pasiones. Quizás en mayor o menor medida, da lo mismo, pero teníamos todas estas características. Y Pablo le dice a los hermanos, ustedes solían hacer estas cosas cuando
cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Entonces ya no debiera, o sea, como que lo está diciendo intrínsecamente, en donde ya no debieran hacerlo. O sea, si ustedes antes lo hacían, ahora que son nuevas criaturas, ahora que son nuevos hijos de Dios, son hijos de Dios, no debieran hacer estas cosas. Y sigue diciendo en el 8, pero ahora, y esta es la frase que me gustó en esta versión, pero ahora es el momento. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. De repente nos acostumbramos a seguir diciendo malas palabras, a decir garabatos y mantener un lenguaje que no es apropiado para un hijo de Dios. Pero ahora es el momento, está diciendo Pablo. No por tu fuerza, sino por el poder que viene del Señor, el poder que proviene de Dios. Entonces fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en Él. Entonces ahora es el momento de eliminar todas estas cosas, que sería el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y termina diciendo en el 9, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. De nuevo vuelve a destacar lo mismo. Ya son nuevas criaturas, no se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Estas cosas ya no debieran estar en ustedes, elimínenlas, pero no por su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Fortalézcanse en el poder del Espíritu Santo. Entonces, con esto que hemos acabado de ver en estos 9 versículos, y aquí quiero dejar solamente un paréntesis, cuando sigamos con el 10, no es que es un nuevo tema. Pablo sigue hablando de todas estas cosas conectadas con lo que viene hablando ya desde el capítulo 1 y capítulo 2. Pero entendamos esto. Pablo lo que les está reforzando a los hermanos en Colosas, ustedes son nuevas criaturas, ustedes son personas que han nacido de nuevo. No pueden vivir como vivían antes porque no pueden decir que son hijos de Dios cuando se comportan como el mundo se comporta. Y lo que decía Juan, no amen a este mundo, porque entonces el amor del Padre no está en ustedes. Entonces no pueden decir que son nuevas criaturas cuando siguen comportándose como personas de este mundo. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y sigues amando este mundo y sigues comportándote exactamente igual como se está comportando este mundo. Si tú sigues diciendo malas palabras, si tú sigues teniendo idolatría en tu vida, si tú sigues cometiendo pecados en tu vida, entonces, y aquí pongo el paréntesis también y te da lo mismo, te da igual, no te afecta, entonces hay algo que no está bien. Porque el verdadero hijo de Dios se duele con el pecado. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, que el cristiano sí peca, pero siente ese dolor por haber pecado y va delante del Padre y pide perdón. Entonces, nosotros sabemos que luchamos con el pecado, nosotros sabemos que estamos en esta lucha constante porque estamos en este mundo, estamos lidiando con este mundo. Y Pablo en Romanos nos está diciendo, nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. En nuestra carne no hay nada bueno, hermanos. Métete esto en la cabeza y que esto te quede grabado. Tu carne rechaza a Dios. Tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere leer la Biblia. Tu carne no quiere consagrarse al Señor. Tu carne siempre va a tener sueño cuando tiene que orar, cuando tiene que leer la Biblia. Pero va a estar con todo el ánimo para sentarse y verse una serie completa en Netflix. Porque como dice Pablo acá, porque no hay nada bueno. Entonces sigue diciendo,
Versículo 18 para no perderme de lo que vengo leyendo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Y sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Atención a este versículo. Porque uno podría quedarse ahí y cuando hicimos el estudio de Romanos, hicimos esa pausa. Porque uno podría decir, ¿y qué hago ahora? Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y aquí es donde sale Dios y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero gracias a Cristo que tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Seguimos luchando con esta carne, con este cuerpo pecaminoso, con este cuerpo de muerte. Pero por medio de Cristo podemos santificarnos a través de su Espíritu Santo. Miren otro versículo más. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Hermanos, Él es fiel. Vas a pecar. Vas a seguir pecando. Pero como un verdadero hijo de Dios, vas a sentir en tu corazón, Señor, te fallé, necesito de tu perdón. Necesito que me limpies. Señor, te fallé nuevamente. Cuando me dispuse a servirte y vivir en santidad, nuevamente caí, Señor, perdóname. Y Juan está diciendo, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos a medias de toda maldad. ¿Eso dice? No, está diciendo para limpiarnos de toda maldad. No dejes que el diablo te engañe. No, si pecaste, yo que tú, no, yo me quedaría ahí nomás y ¿cuántas veces le has pedido perdón al Señor por el mismo pecado? Entonces ya está bueno, ya. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Mira lo que está diciendo Juan. Él es fiel, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces recuerda, hermanos, recordemos, tenemos pecado en nuestra vida, vamos a seguir pecando. El cristiano peca, pero no es una fábrica de pecado. Peca, pero también tiene el privilegio y tiene la fidelidad de Dios en que podemos acercarnos a Él y podemos pedirle perdón. No te dejes engañar por el enemigo. Líbrate del pecado. Arranca del pecado. Huye del pecado. Y pone a Cristo en el centro de tu vida. Y para terminar, Juan 17:15, cuando Jesús le dice al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en este mundo. Vivimos en este mundo. Vamos a lidiar con todas las cosas que este mundo nos ofrece y pasen. Pero Jesús está orando por nosotros y Él intercede a través de su Espíritu Santo para que nosotros seamos guardados del maligno. No es con tus fuerzas, hermano. No es con el poder que tú te puedas, no sé, creer tener. Es con el poder de su Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Pero no te quedes ahí tampoco, ahí sentado y esperando que Él haga todo. Porque Él también demanda de nosotros, como decían los versículos que acabábamos de leer.
Y me voy a ir un poquito más adelante nuevamente. Lo que decía en el versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Debemos hacer morir. También está nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero también hay una parte de nosotros que nosotros debemos hacer. Pero de nuevo, no es con tus fuerzas porque nos debilitamos. No eres superhombre, no eres el Superman. No eres Superman. Somos un hombre terrenal que tiene un montón de fallas y que este cuerpo falla constantemente y arroja errores. Pero por el poder de Cristo, en donde encontramos esperanza, es por medio de Cristo. Entonces, mi invitación en esta hora es que, de nuevo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, pongamos nuestra mirada en Cristo, que Cristo sea el centro. ¿Te has visto con problemas últimamente? ¿Te has visto afligido últimamente? Entonces comienza a cuestionarte, ¿estoy poniendo mi mirada en Cristo? ¿He dejado de mirar a mi Señor? Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Jesús, porque llega en el momento justo a nuestras vidas. Yo quiero que tu palabra, Señor, sea movida a través de esta red social y que pueda ser de bendición para mis hermanos en esta hora. Que pueda llegar en el momento preciso, en donde traiga fuerzas, traiga esperanza, y que puedan sentirse que están confiados, Señor, y llenos de esperanzas para seguir adelante y con fuerzas para seguir caminando en este mundo que está lleno de maldad, lleno de tentaciones, pero a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo que intercede por nosotros, podemos seguir avanzando. Bendice a mis hermanos en esta hora. Pero también te pido por esa persona que llegó quizás por casualidad a no por casualidad, sino porque tu Espíritu Santo lo trajo a este tiempo, a este video, que tú hables a su corazón, y que tú puedas convencerlo de pecado, y que pueda venir en arrepentimiento y fe delante de tu presencia, para que él también pueda ser parte del reino de Dios y pueda ser una nueva criatura. Espíritu Santo, te ruego por esas personas que no te tienen en su corazón y que no han puesto a Cristo como el Señor de sus vidas. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo nos hablas que tenemos esta fortaleza y que tenemos esperanza y que, Señor, nuestra vida está con Cristo en Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra y que, de nuevo, pon tu mirada en Cristo. No te fijes en nada más. Enfócate en Cristo. Y déjame decirte esto, cuando Cristo está en medio de nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, la vida se hace más liviana. Independientemente de las cosas que estén ocurriendo, porque podemos poner nuestras cargas en las manos de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. No se te olvide compartir este video, darle me gusta y también, como te decía al principio, estamos en el canal de YouTube. Ahí también puedes ir a ver este mismo video, pero también dale me gusta no para tener el botoncito de YouTube atrás. No, es para que otras personas que no conocen al Señor puedan ser alcanzadas a través de estos mensajes que estamos compartiendo en estas redes sociales. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Que estén bien. Chao.